como el siervo del Altísimo que soy, te ordeno en el nombre de Jesús que abandones este lugar. Fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo tome el control de este culto. El Espíritu Santo está ministrando ahora este culto. Oh, muévete con poder y autoridad. Muévete en esta tarde, Espíritu Santo. Muévete en este lugar, Espíritu Santo. Ven tocando las vidas, Señor. Mientras se predica tu palabra, los corazones sean quebrantados. Mientras se predica tu palabra, las vidas caigan rendidas a ti. Toca con el poder de tu palabra en esta tarde, Jesús. A ti te lo rogamos en el nombre de Jesús. Un amén a esta oración. Gloria a Dios. Un aplauso para Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Miren, el otro día predicó nuestro hermano Lili de un pasaje. ¿Cuándo fue? Hace 2 días. Me hizo bien, pero mientras estaba predicando él, Dios me estaba dando una palabra del mismo pasaje que él estaba predicando. Amén. Y en esta tarde, hermanos, el Espíritu Santo me ha impulsado a traer esta palabra. Amén. Días atrás tenía otro cacho de pan preparado, pero escuchando al hermano, el Espíritu Santo me dio esta palabra. Digo, pues querrás que la dé. Amén. 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 Dice, hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1, muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos peleaban contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquesiúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. Y dice el versículo 13: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová la palabra de Jehová, la cual no guardó. Amén. 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 Miren, este es un hecho histórico triste del rey Saúl y sus hijos. Nuestro hermano predicaba el otro día que Saúl fue un cobarde porque se tiró sobre su espada, se mató él mismo, se suicidó. Y yo apoyo a mi hermano cuando él predicaba esta palabra. Porque el que acaba con su vida es un cobarde. ¿Saben por qué? Porque no tiene reaño para enfrentarse a la realidad de la vida. Quien se suicida es un cobarde porque no tiene agallas para luchar con lo que tiene delante. Una persona que acaba con su vida no hay valentía en él. Pero el que es valiente, 1000 y una cosa le va a rodear. La casa se hunde, el hogar se hunde,
se reanima y dice, no, hay que seguir adelante. Hay que echar la casa adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay gente, hermanos, que a la primera de cambio ya quiere suicidarse, ya quiere matarse. Gloria a Dios. Por eso te digo algo. Quien quiera acabar con su vida es un cobarde. Es cierto que demostró, hermanos, esa cobardía Saúl. Pero hay algo, hermanos, que me quebranta leyendo este pasaje. Saúl se encuentra escapando de los filisteos, porque los filisteos estaban venciendo al rey Saúl. Han llegado al monte de Gilboa. Cuando han llegado al monte de Gilboa, los filisteos han alcanzado a sus 3 hijos de su alma, hermanos. A Jonatán, aquel hombre que tanto amaba el rey David. Jonatán y sus 2 hermanitos, hijos de Saúl, han quedado allí muertos, y dice la palabra que allí cayeron sus cuerpos, muertos delante de su padre. Cuando han caído allí, hermanos, el rey Saúl podía haberse marchado, podía haber huido, podía haberse escapado del monte de Gilboa. Pero ¿saben algo? Hubo algo que demostró el rey Saúl. Y lo que demostró es que se quedó en el monte de Gilboa. Si no llegan a estar sus 3 hijos, de seguro que había escapado. Pero Saúl, viendo a sus 3 hijos muertos allí, no quiso abandonar el monte de Gilboa. Sabía que iba a ser muerto. Sabía que los filisteos lo iban a alcanzar. Pero ¿saben algo? No abandonó el monte de Gilboa. No dejó los 3 cuerpos de sus hijos allí abandonados. ¿Saben? Que hay gente que cuando la iglesia está bien, que cuando la iglesia está llena, que cuando en la iglesia hay gloria, que cuando en la iglesia hay bendición, que cuando en la iglesia hay coros, que cuando en la iglesia, hermanos, todo va viento en popa. ¡Qué fácil es venir a la iglesia! ¡Qué fácil es quedarse en el monte de Gilboa! ¡Todo va bien! ¡Qué fácil es estar ahí! Pero ¿saben? Cuando la iglesia no está tan bien, cuando la iglesia, hermanos queridos, no viene tanta gente, cuando las hermanas no tienen tantas voces para cantar, cuando no hay tanta gloria, ¿saben lo que hacen? Abandonan el monte de Gilboa. Gloria a Dios. Pero Saúl podía haber abandonado el monte de Gilboa. Sus hijos ya estaban muertos. ¿Qué hacía ahí? Pero aunque estaban muertos sus hijos, no quiso abandonar el monte de Gilboa. Por muy moribunda que veas la iglesia, nunca la abandones. Hay veces que vemos la iglesia medio moribunda y decimos, ¿qué hago yo aquí? ¡Me voy! Sé valiente. Aleluya. Hermano, hermana, seamos valientes. Aleluya. Que cuando la iglesia la veamos medio moribunda, no abandones. Bueno. Quédate como Saúl en el monte de Gilboa. Sus hijos muertos, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero me quedo con ellos. ¡Aleluya! Qué lástima me dan esos cristianos que solo están en las iglesias cuando el viento les es favorable. Cuando el viento les es favorable. Cuando izan las velas y el viento les es favorable. Pero ay, amigo, cuando el viento les es contrario. Ay, cuando no encuentran en la iglesia lo que ellos quieren encontrar.
Ay, cuando no hay el trato que ellos quieren tener. Ay, cuando no están los aplausos que ellos esperan recibir. Pero Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque os voy a decir algo. Esta iglesia, como todas, habrá tiempos de mucha gloria, pero habrá tiempos de decaimiento, porque la prueba de Dios viene. Pero ahí se va a demostrar quién es y quién no es. Ahí va a estar quien tiene que estar. Muy bien, muy bien. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Saúl le dice a su escudero: coge la espada y traspásame. ¿Sabe lo que dijo el escudero? No. ¿Por qué? Porque tengo miedo de utilizar la espada contigo. Tengo miedo de coger la espada y traspasarte a ti, Saúl. Pero un poquito más abajo, ¿sabe lo que pasa? Dice, y el escudero tomó la espada y se traspasó él. ¿Pero cómo es esto? Tienes miedo de coger la espada y traspasar a Saúl, pero no tienes miedo de traspasarte la espada tú. ¡Sí! Porque la espada hay que tener miedo para utilizarla para los demás. Gloria a Dios. Hay quien coge la espada de la palabra y solo quiere matar a todos. Hay quien no tiene miedo de utilizar la espada de la palabra contra los demás. Mira lo que haces, mira lo que dices, mira, tienes que hacer esto. Pero cuando la espada tiene que cogerla para él, entonces no quiere utilizarla. Pero este hombre tuvo temor para utilizar la espada contra Saúl, pero no tuvo temor para utilizarla contra él. Gloria a Dios. Es que el cristiano verdadero primero utiliza la espada de la palabra para él. Amén. Se traspasa el alma con la espada de la palabra y entonces podrás desenvainar la espada con los demás. Pero hay de aquel cristiano y de aquella cristiana que solo utilice la espada de la palabra para los demás, pero nunca me traspaso yo. Amén. Dios, amén. Bendito tu nombre, Jesús. Ayúdenos Dios, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace muchos años yo estaba de pastor en una iglesia que había 11, 12 pastores, una iglesia de respeto, y en medio de ellos había un pionero de la obra. Podía ser más que mi padre. Dios me permitió pastorear esa iglesia, y ese pionero había llevado muchas iglesias, había levantado muchas iglesias. Incluso la iglesia de donde la iglesia madre mía, él la levantó. Pero ¿saben? Había puesto muchas disciplinas, porque los habíamos visto. Cogía la espada de la palabra y cuando uno hacía algo, qué bien pinchaba, hermanos. Qué bien traspasaba. Pero llegó, cuando yo estuve allí de pastor, su hija estaba en el coro y cometió algo que no debía de haber cometido. Entonces hice una reunión con los ministerios, los 11, 12 ministerios, y le dije, bueno, a la hermana tal la pongo en una disciplina porque ha hecho esto. Se levantó aquel pionero de la obra, hermanos. Dios mío. A mi hija no. A mi hija no. Después de tener una conversación ya me puse en pie y le dije estas palabras. Digo, qué bien utilizas la palabra con los demás. Qué bien utilizas la justicia con los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bien utiliza la justicia para los demás.
Qué bien utilizas la justicia para las demás casas, pero ¿y para tu casa? Ahora llega el momento de la justicia para tu casa y no quieres. Así hay muchos hermanos que cogen la espada de la palabra y solo la quieren para los demás, traspasar a los demás. Pero ¿y yo? Claro, muy bueno. Es hora que me traspase yo. Primero mi casa y luego los demás. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Saben? Hay un texto que dice: y será traspasada tu alma con espada. ¿Sabe de quién estaba hablando ahí? Estaba hablando de Jesús. Amén. Serás traspasado con espada. ¿Sabes que Jesús primeramente se traspasó él con la espada de la palabra? ¿Saben que cuando él estaba en la cruz cumplió la palabra hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Saben que tomó la espada de la palabra y la llevó a cabo aún en la muerte, clavado en la cruz, y se traspasó? Para luego darte a ti la espada de su palabra. Imitemos al Cordero. Amén. Miren, hay veces que hacemos un evangelio superficial, vivimos un evangelio superficial, nos quitamos las 4 cosas superficiales. Amén. Pero te digo algo, la palabra tiene que ahondar tu vida. La espada de la palabra, dice la Biblia, que su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Gloria a Dios. La espada de la palabra tiene que ahondar en tu vida. Nunca saldrá la ponzoña del corazón hasta que no meta la espada de la palabra. No vivas una vida superficial. Jamás el odio será quitado de tu corazón si no te traspasas con la palabra de Dios. Jamás la envidia saldrá de tu alma si no te traspasas con la espada de la palabra. Muy bueno. Jamás será quitado tu orgullo, mi orgullo, si no me traspaso con la espada de la palabra. Aleluya. Deja que la palabra llegue. Amén. Gloria a Dios. Hay veces que le decimos al Señor: Señor, hasta aquí. Esto me dejo quitar, esto también. Pero esto no. Y vivimos un evangelio superficial, porque no dejamos que ahonde la palabra, no dejamos que nos traspase la palabra. Pero si quieres vivir una vida de Dios, es necesario que te dejes traspasar por la palabra. Deja que la palabra te traspase. Déjalo. Oh, qué cambio va a haber en tu vida. ¿Verdad es? ¿Qué cambio va a haber en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa? Cuando te dejes traspasar por la santa palabra. ¿Saben por qué a Saúl le pasó todo lo que le pasó? Dice que murieron sus 3 hijos a sus pies. Y dice el texto que con él murió toda su familia. ¿Saben por qué? Hubo una causa. Y la causa está en Primera de Crónicas 10:4. Entonces dijo Saúl, es en el 10:13. Dice: y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Y ahora dice: la cual no guardó. Dice: por esta causa le vino todo este mal, porque no guardó la palabra de Dios. Termino, hermanos.
lástima, hermanos. Saúl, qué ruina que has buscado. Saúl, tus 3 hijos muertos a tus pies. ¡Qué ruina que has buscado, Saúl! ¿Pero por qué has hecho esto, Saúl? Solo tenías que guardar la palabra de Dios. Había un reino prometido para Saúl. Había una corona, un reino, un llamado de Dios puesto delante de él. Dios tiene que quitarle el reino, quitarle la corona, dársela a David. Por su mala cabeza, hermanos, ha perdido el reino, ha perdido la corona y ahora pierde sus 3 hijos. Qué ruina trajo Saúl a toda su casa, hermanos, porque no supo guardar la palabra. Qué bien. Oh, Señor. Ayúdanos. Qué bien. Me imagino a Saúl cuando estaban allí sus 3 hijos postrados, sin vida. Oh, Saúl, ¿cómo se encontraría Saúl? Solo tenía que obedecer la palabra de Jehová. ¿Por qué no la obedecí? ¡Mira en qué ruina estoy! Y en esa desesperación ya quiso quitarse la vida. ¿Cuántos hay que se quitan la vida por no guardar la palabra de Dios? Se suicidan espiritualmente por no guardar la palabra. Pero escucha la voz del Espíritu Santo. Guarda la palabra. Amén. Guarda la palabra. ¿Cuánta ruina va a venir si no guardamos la palabra de Dios? ¿Cuánto destrozo si no guardas la palabra? Guarda la palabra. Guarda la palabra. Tu vida va a ser bendecida. Tu casa va a ser ungida. Tu casa y tu hogar va a ser guardado por el Espíritu Santo. Pero hay de ti y de mí como no guardemos la palabra de Dios. Señor, muchas gracias en esta tarde, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, en esta tarde, Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a traspasarnos con la espada de tu palabra, Señor. Oh, que este mensaje no sea malinterpretado, Señor. Que la gente pueda entender por tu Espíritu tu palabra en esta tarde, Señor. Que esta palabra sea como esa espada que traspasa el alma, Señor. Toca tú con tu palabra, Señor. Convence con tu Espíritu en esta tarde. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardar tu palabra para que no venga la ruina a nuestro hogar y a nuestra casa. Te lo rogamos en esta tarde, Espíritu Santo. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Toda la gloria, toda la honra para ti, Jesús. Te adoramos. Adora a Dios, aleluya, adora a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo tu nombre. Bendito tu nombre, Jesús.